¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud, donde cada semana abordamos temas de interés. Y también incluimos la participación de las personas, donde leemos sus dudas, preguntas y comentarios. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Queremos hacer un diagnóstico y también entregar recomendaciones para que no se pierda el programa. Estamos con Daniel Jiménez, él es epidemiólogo, académico del Departamento de Salud Pública y también director de la Dirección del Estudiante de la Universidad de Talca. Daniel, bienvenido, primera vez en el programa, ¿cómo estás? Hola Nina, muchas gracias por la invitación, primera vez en el programa, así que contento de estar acá. Sí, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen una fuerte carga de enfermedad también. Son la primera causa de muerte en nuestro país y en diferentes partes del mundo, ¿es así? Es así, la OMS ha decretado que es una de las mayores cargas de enfermedades y que producen muerte a nivel internacional y obviamente nuestro país lamentablemente no está ajeno a eso y estamos ahí también liderando con eso, más otras enfermedades que también tienen una alta carga, claro, pero las no transmisibles son las que tienen mayor importancia. Sí, para que todos podamos comprender. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles o quiénes pertenecen a este grupo? ¿Qué enfermedades, por ejemplo? Hablamos en general de enfermedades que no se pueden contagiar, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en el COVID, que es algo que hemos vivido todos, el COVID uno se contagia independiente bueno, hay varias condiciones, pero uno se contagia independiente de la persona. En el caso de las enfermedades no transmisibles son enfermedades que no se contagian, sí hay factores biológicos que están jugando en ello, pero no son los esenciales, al menos en el corto plazo, para que la enfermedad aparezca. Y ahí aparecen enfermedades como enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, por ejemplo. Claro, en este caso vamos a hablar de nos vamos a centrar en tres enfermedades que tienen que ver con la hipertensión, la diabetes y también la obesidad, ¿cierto? De eso vamos a hablar. ¿En qué consisten estas enfermedades si nos referimos a este grupo? Bueno, son enfermedades que afectan a la persona. Yo explicaría cada una. Sí, ¿ya? Vamos a ir por partes. La hipertensión básicamente es una enfermedad que su sintomatología es silenciosa, ¿ya? Y eso es lo más peligroso de la hipertensión, porque las personas en general no saben que son hipertensas hasta cuando ya empiezan con sintomatología. ¿Y eso ya es más grave? Y eso ya es cuando la enfermedad está completamente más declarada y uno no puede hacer algunas cosas para prevenir, ¿sí? Entonces, y la hipertensión básicamente, ¿de qué se trata la hipertensión? La sangre está fluyendo dentro de nuestro sistema circulatorio y existen presiones que van asociadas a ese flujo de ese líquido en el fondo, dentro de nuestro cuerpo. Entonces hay parámetros que son de normalidad, en este caso 120-80, que son las presiones normales, y esta es una presión que esta sangre, la presión que le hacen a las paredes sanguíneas es mucho mayor. ¿Y por qué se produce, Daniel, la hipertensión? ¿Cuáles son como los factores de riesgo? Hay varios factores de riesgo, ¿ya? Es una enfermedad que tiene multicausalidad, no se sabe bien específicamente qué es lo que puede ser, pero están obviamente los estilos de vida, la alimentación, cuánto ejercicio hago, pero también pueden haber factores biológicos internos como por ejemplo cómo funciona nuestro sistema renal, etcétera, ¿ya? Pero eso va a depender de persona a persona, ¿ya? Más de la mitad de las personas que tienen diagnosticada esa enfermedad no se sabe cuál es su origen. Ya. O sea, las personas cuando van de repente a otra diligencia médica se encuentran con que tienen la enfermedad. Sí, de hecho, ¿eso es lo más frecuente? Es lo más frecuente porque, como decía, la sintomatología de la hipertensión es silenciosa y uno no se da cuenta hasta que esto está disparado. Por ejemplo, una persona joven, su rango normal decía que era 120-80, ya, sistólica y diastólica. Pero una persona que tiene hipertensión puede llegar a los 180, ¿sí? Y eso ya es un factor de riesgo importante para un accidente cerebrovascular. Entonces esa persona probablemente va a empezar con dolores de cabeza a los 150 de presión, dolores de cabeza, mareo, etcétera. Y esos son indicios, pero las personas en general no se dan cuenta. Entonces, en el sistema de salud, cuando uno anualmente se tiene que hacer un chequeo para las personas que son mayores de 18 años. Eso es lo ideal. Lo ideal es que vaya a su chequeo del examen médico preventivo
y ahí dentro de los exámenes que le hacen está la toma de presión y generalmente ahí se pesquisa. Ya. Entonces hay exámenes preventivos que se pueden realizar. ¿A partir de qué edad? ¿De los 18 años? O... No, los exámenes preventivos están a lo largo de todos los rangos etarios. Hay diferentes programas para niños, para personas adolescentes. En el caso del adulto, para personas que son mayores de 18 años hacia arriba, está el examen médico preventivo. Y para los adultos mayores también hay no recuerdo específicamente el nombre de los adultos mayores, pero también hay un examen que se le hace específicamente a los adultos mayores. Ok, veamos entonces, bueno, vamos a seguir hablando también de hipertensión, después lo vamos a abordar de manera general. Veamos también otras de las enfermedades que tienen que ver con la diabetes, bueno, que esa también es bastante conocida y que me imagino afecta bastante a la población chilena. Así es, la diabetes es una también de las enfermedades que está en este paquete grupo de enfermedades no transmisibles. Y efectivamente es una enfermedad ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando nos alimentamos, ¿verdad? En el fondo lo que uno consume son energía. Esa energía el cuerpo de alguna u otra forma la transforma en azúcares, ¿ya? Y ese azúcar tiene que ser consumida por las células, por ejemplo, un músculo para que funcione. Y el problema de la diabetes está básicamente, hay dos tipos de diabetes, claro. la tipo 1 y tipo 2. Yeah. La tipo 1 es que nuestro hígado no produce la insulina necesaria para que le dé la señal al músculo para que se coma ese azúcar que está dando vuelta. O la tipo 1, que el receptor del músculo que le dice que absorba el azúcar no funciona. Entonces son esos dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. ¿Y cuál es la más prevalente en nuestra población? La tipo 2. La tipo 2. Pero se ha visto igual un aumento importante este último tiempo en la tipo 1. ¿Y eso es básicamente también por el estilo de vida? ¿Es como común en el desarrollo de estas enfermedades? Lamentablemente sí. Los estilos de vida y otros factores de los determinantes que más adelante entiendo que vamos a hablar son esenciales y son clave en cómo se desarrollan estas enfermedades. Si uno mira cuánto ha sido el aumento de personas diabéticas y la obesidad, por ejemplo, van casi correlacionados. Ok. ¿Se puede revertir, por ejemplo, la diabetes tipo 2? No, lamentablemente no. Por eso son enfermedades crónicas, son enfermedades que se pueden controlar, que se pueden ver a través de los médicos y el equipo de salud, pero no son enfermedades reversibles, al menos por ahora. Sí, vamos a ahondar de manera general, pero también queremos hablar sobre la obesidad. Estamos haciendo un pequeño repaso sobre las enfermedades. Bueno, la obesidad también, otra de las enfermedades no transmisibles importantes, en donde básicamente la persona tiene un sobrepeso que podría afectar su estado de salud, ¿sí? Generalmente se mide con el índice de masa corporal, que es como la medida más simple para detectar en qué rango están. Ya los nutricionistas son expertos en eso, pero si uno dice, oye, tu IMC está sobre 30, ya se sabe que la persona está en una situación de obesidad. Pero básicamente eso. Y eso es bastante preocupante porque no sé si la última encuesta de salud señala que un gran porcentaje de la población, o sea, no solo tiene obesidad, también tiene sobrepeso, que hay que hacer como la diferencia. Claro, es que el sobrepeso es el estado previo a obesidad propiamente tal, pero probablemente esa persona que está en estado de sobrepeso vaya encaminado a la obesidad porque todos estos factores de vida, por ejemplo, hoy día es mucho más fácil ir a un local de comida rápida, a comprar papas fritas, un completo, y que comer sanamente. Además que la gente hoy día no hace deporte, el sedentarismo y todos esos problemas. Entonces esa persona que hoy día está en sobrepeso probablemente vaya encaminado a la obesidad. ¿Y estas enfermedades están afectando a la población también joven? Porque nosotros recordamos, por ejemplo, no sé, las personas mayores, quizás nuestros abuelos tenían estas enfermedades, pero ahora también, por ejemplo, afecta a niños, adolescentes, a la población más joven. Sí, lamentablemente a lo largo del tiempo hemos estado observando que, por ejemplo, no sé, antes decía uno, ok, esta enfermedad empieza en tal edad, y hoy día estamos viendo gente mucho más joven con esas patologías. Claro, en algún momento uno decía, ok, estamos viendo mucho más tiempo, ¿sí? Por eso las personas adultos mayores tienen esta vulnerabilidad mayor de poder tener estas enfermedades crónicas, pero hoy día lo que nos está jugando en contra son factores estructurales, ¿ya? De cuáles son culturalmente nuestro estilo de vida, cómo nos desarrollamos, nuestras dinámicas diarias, y eso ha hecho que esas enfermedades aparezcan mucho más temprano, lo que implica un desafío importante para la salud y para todos los sectores, en verdad, educación, etcétera, porque las personas hoy día van a estar enfermas más jóvenes, y como tenemos una larga esperanza de vida, vamos a tener sujetos que van a estar jovenmente enfermos,
y cuando lleguen a adultos mayores o a edades superiores van a estar más enfermos. Entonces tenemos que dar vuelta a esa situación. Sí. ¿Y la pandemia cómo impactó en el desarrollo de estas enfermedades? ¿Se sabe, hay algún análisis que revele que quizás aumentaron o fue mayormente el control, el acceso a los controles de las personas? Es que ahí pasan varias situaciones, ¿ya? Es una mezcla, ya no es uno o lo otro. Son varios factores. Son varios factores porque la pandemia en sí, con todo el confinamiento que hubo durante casi 2 años, hizo que la gente en general no hiciera deporte y que cambiara sus dinámicas a estar encerrado. Eso sumado a que el sistema de salud solamente se dio vuelta a atender lo que es COVID. Se concentró en la crisis sanitaria. Hizo que muchas personas de repente perdieran sus controles, ¿sí? Eso se está revirtiendo en la actualidad, pero el efecto de eso lo podemos ver, por ejemplo, en cuántas personas están hoy día utilizando las camas UCI. Esencialmente no son personas con COVID, es cerca del 10% de personas con COVID, y el resto son personas que, o por enfermedades respiratorias que estamos en este tiempo de invierno, o otras enfermedades descompensadas. Ya, o sea, podrían también ser personas que tenían diabetes, hipertensión, estas enfermedades que estamos mencionando. Claro, porque, por ejemplo, a ver, pensemos en una persona con hipertensión, ya una persona de 50 años con hipertensión, esta persona se dejó de controlar, su presión aumentó y lamentablemente la hipertensión daña a otros órganos, por ejemplo el riñón. Entonces, y el riñón tiene que ver también con la función de cómo se controla el azúcar. Entonces, generalmente las personas que tienen hipertensión, en algún momento de la enfermedad van a tener diabetes y tienen las dos enfermedades. Entonces, esas dos enfermedades hacen que también se involucren todos los sistemas de la persona. Claro, o sea, es súper peligroso que no se hayan controlado, o sea, entendiendo también la situación del momento. Es que, claro, porque el efecto hoy día lo estamos viendo. Hoy día el efecto, son las consecuencias. Quizá una persona le dio una ACV hoy día, y si hubiese estado controlado, quizá la posibilidad de haberle dado ese ACV no hubiese sido hoy. Entonces eso es sumamente complejo a nivel del sistema. Sí, bueno, vamos a seguir hablando también sobre la otra enfermedad, la obesidad, la diabetes, también sobre las determinantes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más programa. Estamos de regreso hablando sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Nos acompaña en esta ocasión Daniel Jiménez, él es epidemiólogo, académico del Departamento de Salud Pública y también director de la Dirección del Estudiante de la Universidad de Talca. Estábamos conversando sobre, por ejemplo, un paciente con hipertensión que no se controló durante la pandemia y que ahora tiene estas consecuencias, ¿cierto? Que podría desencadenar en algo más peligroso para su salud. Esto también ocurre con las otras enfermedades que hemos ido hablando. Sí, eso lamentablemente es así. Las personas que tienen estas enfermedades no controladas, lo que hacen en el fondo es tener más vulnerabilidades para, por ejemplo, si es que a alguien le da COVID con estas enfermedades, obviamente va a tener un mayor riesgo de fallecer, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, pero eso es con respecto al COVID. Pero con respecto a la vida también, una persona que, por ejemplo, el mismo hipertenso que no se controló, el riesgo de que le dé un accidente cerebrovascular es alto. Sí, porque hay personas que tienen alta presión, que no controlada, entonces al final se transforma en un riesgo de vida. Claro, es complejo el tema porque no solo que tengas diabetes o hipertensión, es que si no te puede derivar en incluso la muerte, entonces es muy complicado. Y yo creo que, bueno, obviamente nosotros no queremos que nadie muera por estas enfermedades. Y lo importante también de decir de estas enfermedades que son totalmente prevenibles, ¿ya? Entonces, es complejo porque, si bien, por ejemplo, pensando en la persona hipertensa, además de darle la ACV, el accidente cerebrovascular también le podría sobrevivir y quedar secuelado hasta su muerte. Entonces, eso es muy complejo pensando en los cuidadores también, etcétera. Claro, veamos entonces las medidas de prevención, ya que lo mencionas. ¿Cómo podemos? Porque tienen algo en común, que tiene que ver con el estilo de vida más bien saludable. Y también acá influyen en lo que son las determinantes sociales de la salud, ¿cierto? ¿Cómo podemos, qué puede hacer cada una de las personas, o también vamos a hablar de manera estructural respecto al desarrollo de estas enfermedades?
Sí, muy bien lo que dices tú, Daniela, acerca de... Hay dos tipos de responsabilidades, ya la responsabilidad particular y la responsabilidad como de todos. Claro. Con respecto a qué podemos hacer nosotros como personas, lo primero es como tener un estilo de vida saludable. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, se basa, como creo yo, en tres pilares fundamentales. Un pilar nutricional, quiere decir que me alimente saludablemente. ¿Sí? Acá no le vamos a decir que no coma papas fritas, ¿ya? Ojalá disminuya lo máximo posible ese tipo de alimentos. Si usted dice, ok, una vez al mes, ya, súper. Pero si yo estoy almorzando todos los días papas fritas, obviamente eso va a traer una consecuencia en mi salud. Entonces, la nutrición dentro del estilo de vida saludable es importante, un pilar esencial. El segundo pilar esencial es el deporte. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer actividad física, ojalá 3 veces a la semana, al menos por 1 hora. Y acá nosotros no le decimos, vaya a correr al estadio, vaya a andar en bicicleta a la montaña. No, con caminar es suficiente. Lo importante es que sea más o menos esta hora cada vez que hace deporte. Y la última, obviamente, lo que tiene que ver con salud mental, ¿sí? Teniendo estos dos pilares ya es mucho más fácil trabajar lo que es el tema de salud mental. Eso también puede ser para otro capítulo Sí, lo vamos a considerar. De esto. Hoy día también las enfermedades de salud mental son muy importantes, se han vuelto muy relevantes. Sí. Pero bueno, al final eso es como un estilo de vida saludable. Y acá vamos a entrar a la otra parte, a la responsabilidad colectiva. Claro. De los determinantes sociales, porque los determinantes sociales de la salud, como yo decía antes, era ¿usted va a comer papas fritas porque quiere papas fritas o porque no puede comprar otro alimento? ¿Sí? Hoy día es mucho más fácil comprar alimentos... Por el estilo de vida también, o sea, la rapidez con la que nos movemos, la que tenemos que trabajar, viajar, también eso influye. La inmediatez. Entonces, lamentablemente, en los locales de comida rápida, como lo dice comida rápida, uno pasa y está en 2 minutos lista la... Ahora con las aplicaciones también. Y uno trata de buscar algunas opciones saludables y o son más caras o no hay disponibles. Entonces eso es un problema estructural de nuestro sistema que hay que modificar. Hay que darle la oportunidad a la alimentación saludable para que esté disponible y no solamente esta comida chatarra que hoy día está muy, muy, muy disponible. Sí. Eso yo creo que es lo primero, porque desde un punto de vista de los determinantes sociales, en el fondo, son las diferencias que el sistema tiene, ¿ya? Y acá no es responsabilidad de uno nació en ese sistema, ¿no? Claro, ¿Sí? como las condiciones que rodean a la persona. Exacto, a nivel social, socioeconómico, cultural, educacional, etcétera. Entonces todos esos elementos, porque bueno, los podríamos separar si nos vamos a lo técnico. Claro. Los determinantes sociales están los determinantes sociales estructurales, que son económicos, políticos, sociales, que es como de la política macro, ya dejémoslo como en el macro. Pero también hay unos que son determinantes intermedios, ¿sí? Los intermedios tienen que ver con, tengo una vivienda digna, que en el invierno me asegure calefacción, que no sea contaminante, etcétera. ¿Cuál es mi nivel educacional? ¿Sí? Porque acá el nivel educacional también tiene un rol importante porque en teoría las personas que tienen más educación pueden conocer, por ejemplo, y saber que la comida chatarra me hace mal versus otras personas que no lo podrían saber. Claro. Pero eso no es tan así, pero va en ese sentido. Pero también influye, claro. Y bueno, están esos factores intermedios y también están los factores individuales, que empieza cuáles son mis creencias, cuál es mi cultura, cuál es mi biología también, ya, porque no hay que olvidar que también en estas enfermedades igual hay una predisposición genética a desarrollar esto, pero eso juega... ¿Eso es en menor medida o también es relevante? Es relevante, pero no es el que define. ¿Ya? Si uno tiene condiciones genéticas, tiene una predisposición genética a desarrollar una enfermedad, por ejemplo, diabetes, teniendo todos estos elementos protectores del estilo de vida saludable, debiese bajar mucho la posibilidad de tener, y probablemente no tener si es que se llega bien ese... Claro, pero si se nos recalca tanto siempre el comer saludable, el hacer actividad física, que somos sedentarios, ¿por qué no hay un cambio? O sea, aquí las medidas entonces estructurales son las que están fallando o falta, ¿esos son los desafíos? Esos son los desafíos porque pensemos en la obesidad, ¿sí? Otra de las enfermedades que teníamos ahí en la lista. La persona no hace deporte... Bueno, primero el tema de la alimentación, que ya lo explicábamos recién, es la misma explicación.
Segundo, esa persona no hace deporte porque no quiere o porque no tiene una cancha cerca, Claro. porque no hay un área O porque verde cerca de su trabaja casa. hasta tarde y después ya no tiene quizás ánimo, fuerza para ir a trotar, no sé. Y hoy día con toda la problemática que tenemos a nivel de país de poder salir a caminar tranquilo, también ese es un factor También. que hace que la gente no salga. Entonces, todos esos factores se conjugan y desencadenan en este problema. Y al final son problemas de salud. ¿Y cuál crees que tiene que ser como el camino? ¿Cómo se puede avanzar? Porque al final son como multifactores los que están influyendo. Yo creo que siempre, bueno, es súper complejo hacer un cambio. Sí. En general estos cambios no son cambios inmediatos, son cambios de políticas públicas. Yo creo que son dos tipos de cambios, uno que tiene que dar la autoridad, el Estado, ¿cierto?, de darle las condiciones a las personas para que puedan desarrollarse de manera adecuada. Y segundo también un cambio interno, porque está bien, quizás yo no tengo la plaza cancha, cerca de sí. mi casa, pero quizás puedo tomar acciones que son simples de realizar, pero necesito yo querer tomar esas decisiones. Porque uno podría pensar, por ejemplo, en la comunidad universitaria, que almuerza en su casa y que son de afuera, que no viven acá, que no viven con sus padres. Probablemente ese estudiante se prepara tallarines. Y se prepara tallarines con vienesa todos los días. Claro. Entonces quizá uno puede buscar otras alternativas que obviamente con este problema estructural es más difícil encontrarlas, pero existen, ¿ya? Y que también son baratas. Bueno, después vamos a hablar un poco de algunos apoyos que tenemos acá en la universidad para nuestros estudiantes. Sí. Sí, perfecto. Entonces también hay una responsabilidad individual que hay que tratar de inculcar. O también la educación al respecto a la alimentación, por ejemplo, como lo mencionas recién. Sí, efectivamente, la educación es la piedra angular de todas estas cosas y es por eso que la idea es poder cambiar lo uno en lo que puede y también concientizar a las autoridades para que se hagan cosas, ¿sí? Yo creo que esos son los dos caminos esenciales, son caminos que no son automáticos, pero hacia allá debe seguir enfocada la toma de decisiones. Sí, bueno, también hablemos un poco de lo que hace la Dirección de Salud del Estudiante. De hecho, acá incluimos una de las preguntas que nos hizo una de las personas que ve el programa, @_rana. Dice, ¿la universidad tiene algún plan de apoyo a esta patología o de prevención? ¿Cuál es el trabajo que se realiza? Acá hay que separar la respuesta de la universidad de dos formas. Bueno, explicarle ahí a nuestra audiencia que nosotros como universidad tenemos un sistema de acompañamiento complementario a la red de salud público-privada, que los beneficiarios son nuestros propios estudiantes, ¿ya? Nosotros tenemos un centro de atención primaria que tiene 6 áreas: enfermería, medicina, obstetricia, nutrición, odontología y psicología. Y nuestros estudiantes pueden acceder a esas prestaciones, ¿ya? Y ahí, para responderle ahí no está el nombre, está el arroba de usuario. El usuario, @rana, ¿no? Sí. Para responderle a esa persona, nosotros separamos nuestra política interna en dos áreas específicas. En lo que es la atención clínica propiamente tal. Entonces, si tú eres alumno o alumna de acá de la universidad, puedes pedir una hora para ir a la nutricionista, ¿ya? Por ejemplo. Okay. Pero también tenemos todo un plan de promoción y prevención en temáticas de salud, donde queremos educar a la gente para evitar que llegue al estado de enfermedad. Ya, eso es importante porque es lo que hemos venido hablando también. Pero igual ahí la respuesta va un poco más complementaria, porque como decíamos, el problema es multifactorial. Entonces, nosotros no sacamos nada con tener a los profesionales que atiendan al paciente, porque eso ya es reactivo, ¿sí? Nosotros tenemos que adelantarnos y prevenir que ocurra la enfermedad. Entonces, hacemos estas campañas de promoción y prevención que van finalmente a educar. Pero también hay otras unidades dentro de la universidad, por ejemplo, la Dirección de Apoyo a Organizaciones e Iniciativas Estudiantiles, que tienen toda una gama de actividades extraacadémicas. O sea, usted después de que sale de clase tiene una serie de actividades que puede hacer. Y esas actividades en general son actividades protectoras. Lo mismo que el programa de deportes, también tiene una serie de actividades que uno puede complementar con todas estas otras cosas. Entonces, hay una respuesta de la universidad. Si bien nosotros, por ejemplo, a una persona que tiene diagnosticada hipertensión, la hipertensión y la diabetes son patologías GES, de la Garantía Explícita de Salud, nosotros no la atendemos como centro de salud, sino que la derivamos a la red correspondiente, porque por ley tienen que tener elementos de calidad, oportunidad,
y en el fondo de que no existen barreras para acceder a ese tipo de prestación. Perfecto. ¿Cómo los estudiantes se pueden informar? ¿Tienen redes sociales, por ejemplo, donde los pueden buscar? O si quizá hay mamás, papás que están viendo el programa, decirle a los hijos, métete al Instagram de la Dirección de Salud para que quizás puedan encontrar información. Sí, bueno, esta red, nuestro Instagram, si bien está enfocado a nuestros estudiantes, también es abierto a toda la comunidad. De hecho, hacemos muchas actividades que son abiertas a la comunidad porque al final sabemos que el problema de salud no es solamente de los estudiantes, sino que es general. Y es @saludutalca, todo junto. Perfecto. @saludutalca, ahí pueden encontrar información. De hecho, también están los números de teléfono y nos pueden escribir. Si es que alguien tiene una duda o necesita solicitar su hora de atención, también lo puede escribir por ahí. Sí, bueno, nos quedan pocos minutos, Daniel. Cuéntanos cuáles son como las recomendaciones hoy a la población, tanto joven como adulta, para tratar de evitar estas enfermedades que, bueno, algo más mencionado ya tiene que ver con este estilo de vida, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí lo primero es como... hacer estos cambios estructurales va a tomar muchos años, ¿sí? Entonces yo creo que hoy día está en nuestro lado tomar estas decisiones de buscar estos estilos de vida saludables. Hay un montón de alternativas hoy día con todo YouTube y con el mismo Instagram. Hay varios gimnasios que tienen sesiones que la hacen online. Uno puede hacer deporte en su casa, claro. ¿Sí? Yo creo que hoy día el cambio está por ese lado, por el lado más personal, si bien también hay que enfocarse a los otros cambios, pero pueden tomar un poco más de tiempo. Y sí, yo creo que esencialmente... Ya, son pequeñas acciones finalmente que podemos ir haciendo cada uno de nosotros, que nos van a llevar quizá a tratar de prevenir y retrasar, ojalá, bueno, evitarla. Eliminar. Eliminar es lo primero, pero quizás sí. Retrasar, porque la realidad es que esas enfermedades están presentes hoy en día. Sí, pero uno puede, si tiene un estilo de vida saludable, igual hay un grupo de personas, por ejemplo, adultos mayores, que no tienen estas enfermedades crónicas. Es verdad, ¿Y es por qué? Porque tienen algunos factores protectores. Entonces también lo otro importante que se me estaba olvidando decir es que toda persona mayor de 18 años, o bueno, los menores de 18 también hay programas del Ministerio de Salud que a uno lo van evaluando constantemente, cosa de ir viendo cuáles son los estilos de vida saludables y cuáles son los estilos de vida que pueden ser riesgosos, por ejemplo el consumo de alcohol, y evitar que ese estilo de vida, por ejemplo el malo, se haga como el estilo de vida principal de esa persona y evitar que ocurran estas enfermedades. Entonces, también es importante acercarse a su centro de salud, hacerse estos test preventivos, cosa de tratar de, obviamente, evitar la enfermedad y si es que la tengo, detectarla lo antes posible, cosa que yo pueda hacer cambio en la vida. Porque, por ejemplo, en la diabetes, si yo estoy iniciando la diabetes, lo que generalmente a uno le recetan es metformina, ¿sí? Claro. Entonces, uno puede hacer, si es que la persona, bueno, hay que ser bien estructurado y bien, y bueno, para que no quede ahí en el programa, igual tiene que preguntarle esto a su médico, pero sí, uno puede cambiar el consumo del metformina por hacer deporte, ¿sí? Hacer deporte y cambiar elementos nutricionales y otros, en algunas condiciones puede evitar que ingrese el consumo de fármacos. Pero, insisto, tiene que preguntarle a su médico para que no quede... Cambiar acá no es llegar y cambiar eso, pero en el fondo hay opciones. ¿Sí? Entonces, el llamado acá a interesarse, informarse, prevenir. Te queremos agradecer, Daniel, que nos haya acompañado y que nos haya explicado también toda esta información que es muy relevante para las personas que nos ven. Gracias, Daniela. Y nosotros despedimos esta edición. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.